Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. Daniel Noboa, un intrascendente en la ONU. Considero que cada ciudadano, un político de cualquier nivel, que llega a la presidencia de la República, debe considerar, por supuesto, para su currículum, para su paso por la historia de una nación, que su presencia con un discurso en el más importante podium de la Organización de las Naciones Unidas que tiene instalado en su sede y que se abre todos los meses de septiembre de cada año para recibir a que los presidentes den un discurso. Creo, digo yo, cada político que llega al poder, que esa es una aspiración justa, por cierto. Pero realmente en los últimos años, yo diría décadas, ese espacio, el de la ONU, el de los grandes encuentros, el de la presencia solemne de algunos mandatarios, últimamente se ha visto empañada por una serie de presentaciones de mandatarios de distintas partes del mundo que son intrascendentes, que no sirven de nada, que son uno más del montón que llega, que asume toda la parafernalia de la Organización de Naciones Unidas y da su discurso. Y luego, ¿qué? Yo diría, nada. He estado cerca del tema, créanme, conozco con precisión lo que es el protocolo de Naciones Unidas para estos casos y tuve mi experiencia allá en el siglo pasado de estar presente en una de las asambleas de la Organización de Naciones Unidas. Y entonces pude ver lo que ahora estoy criticando. Para empezar, la concurrencia de mandatarios de distintas naciones a los discursos solemnes ante la ONU es numerosa. Casi todos, digo, se sienten con derecho, al menos si tienen un tiempo de su primer año de instalación en el poder. Casi todos son primerizos. Entonces van, concurren y son recibidos por el señor secretario general de las Naciones Unidas. Cada país tiene su misión diplomática instalada en Naciones Unidas y el Ecuador la tiene. Y ella es la encargada de dirigir en forma óptima que la presencia de su mandatario, en el caso ecuatoriano, la del presidente Daniel Noboa, sea cuidada con el debido requerimiento. Y así lo hace. Entonces, viene la primera parte que no conoce mucha gente. En la oficina de prensa de Naciones Unidas se comunica que el presidente va a dar el discurso. El presidente Daniel Noboa recibe entonces un horario, una hora en la cual son recibidos los presidentes por un tiempo no más allá de 10 minutos, 15 minutos, para que exprese su discurso. La misión diplomática de Ecuador ante la ONU prepara la intervención del presidente. Conceptualmente el presidente no aporta mucho, es más, casi nada. Le tienen listo el discurso. Y el discurso es una pieza oratórica un poco forzada. Tanto que no se adapta a la realidad de lo que vive un país, ni a lo que quiere expresar y denunciar un mandatario desde ese podio. Por eso es que el presidente Daniel Noboa concurre con un discurso preparado que él ni siquiera tuvo tiempo de revisar y que se presenta ante la concurrencia. Frecuentemente, y esto es una pena, pero ocurre, dependiendo del mandatario, es el grupo que asiste. Y en nuestro caso, a nuestros presidentes no les ha tocado en suertes, con la excepción creo que de Rafael Correa, pero ninguno de ellos ha podido concentrar mayor cantidad de personas. Es más, la concurrencia es escasísima. Y no me parece extraño decirlo que en el caso de Daniel Noboa
No fue nadie. O fueron uno o dos. A los demás delegados no les interesa. He visto escenas en las cuales los participantes de la asamblea, delegados por los países, leen los periódicos, observan sus celulares y hacen lo posible por no prestar atención siquiera al que está hablando. Ni siquiera se sabe por qué están ahí presentes. Digo entonces, el mandatario ecuatoriano, en este caso Daniel Noboa, no tuvo nada trascendente que decir. Nada trascendente que decir. Nosotros, yo veo que en el caso de Ecuador, 3 medios le dimos una cobertura al tema. Ecuador Inmediato, Primicias y El Universo. En nuestro caso, accedimos a la intervención del presidente en video y le ponemos un extracto para que vean ustedes cuán desacompasado está con la realidad la intervención del presidente. Por esto, reafirmo en este Foro Mundial el compromiso del Ecuador con la paz, por lo cual es fundamental promover mecanismos multilaterales y de las Naciones Unidas que enfrenten las crisis multidimensionales y nuevas amenazas globales. La violencia y la inseguridad a menudo están asociados con la inestabilidad, la falta de oportunidades y recursos. Reconocer esta interrelación es esencial para desarrollar estrategias efectivas que aborden de manera integral las desigualdades económicas y los problemas de seguridad. El Ecuador, comprometido con acelerar la implementación de la Agenda 2030, ha alineado su Plan Nacional de Desarrollo con los ODS y ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición infantil y la contribución con el cuidado del medio ambiente. Pronunciado ante muy poca gente, ustedes lo único que ven es una toma cerrada. Nunca se abre al público porque no hay público. Lo expresado pasa a los archivos y se pierde en ellos. No ha dicho nada, no ha sido trascendente, no hay ningún anuncio importante y, lo que es peor aún, no ha sido escuchado. Les ha pasado a muchos mandatarios, no solo a Daniel Noboa. Por eso, ustedes recordarán hace tiempo atrás que era tan paupérrima la asistencia por primera vez cuando fue el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que él le dijo en la cara a la poquísima gente que había concurrido a escucharle en la ONU que se tomaba un selfie y que ese selfie iba a recorrer el mundo y que tendría muchísima más audiencia que la pobrísima presentación que tendría ante la ONU. Eso le pasó a Daniel Noboa. Claro que, cumpliendo la parafernalia de la ONU, una vez que termina el mandatario de exponer su punto de vista, sale y hay una comitiva que nadie sabe de dónde sale, encargada de aplaudir y decirle que ha sido una magnífica intervención, la que por cierto no ha servido de nada. Daniel Noboa sabe que no fue trascendente, que fue un intrascendente ante la Organización de Naciones Unidas y que su presencia ahí solamente es por condición de historia. Una historia que ya queda solo para él. Al Ecuador no le importó la presencia de su mandatario ante la Organización de Naciones Unidas. No le importó lo que diga la ONU, ni lo que diga la ONU tampoco sobre el Ecuador. Así de claro, de franco y de sincero. Y con ello, uno más pasó. Lo interesante del tema es averiguar por qué el presidente de la República se pasa una semana entera a pretexto de ese discurso intrascendente en la ONU, en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué va con tanta frecuencia? ¿Por qué 27 viajes? ¿Por qué en menos de 10 meses tanta presencia ecuatoriana ante los Estados Unidos? Insisto, lo de esta vez no justifica. Intrascendente hasta el colmo. Y ahora que vuelva, el mandatario seguirá enfrentando una circunstancia tan crítica que el Ecuador está en llamas, en sequía, sin electricidad, sin agua, sin lluvias y da la impresión de que sin gobierno. Esto es Ecuador Inmediato. Gracias por apoyarme y compartir con nosotros la señal informativa.
20 años yo sigo luchando por la vida.